Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, reconociendo el nombre de la Trinidad, el cual es Jesucristo. Y dice la palabra: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Me llamó la atención que nuestro Señor estaba en esta barca, pero Él dormía. Y la mejor condición para que alguien concilie el sueño es el silencio. Si nuestro Señor Jesús estaba dormido es porque los discípulos no hablaban con Él. La oración había cesado. Aquella comunicación se había detenido de alguna manera y Él pudo dormir. Y nos deja ver que cuando el Señor está en una barca, usted y yo tenemos que tener comunión con Él. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Él está en el arca de nuestra vida, en nuestra barca de nuestra vida, cuando Él está, amado hermano, en la barca de nuestra familia, en la barca de un ministerio, tenemos que tener comunión con Él para que no duerma. Porque aquí había habido un problema y era que ellos se habían alejado un poco de Él estando en la misma barca. Pero qué tremendo es que cuando usted ve, dice: y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y esto, amado hermano, nos deja ver que el cristiano puede llegar un momento que se siente solo por haber abandonado la oración. Y cuando llegan esos vientos fuertes, él piensa que Dios no tiene cuidado de él. Pero el problema es que se puede ir en la misma barca con el Señor Jesús, con el Maestro, pero sin hablar con Él, sin tener comunión con Él. ¿Cuántos tienen comunión con el Señor? Que puedan decir amén. Tener comunión con el Señor, amado hermano, es algo diario. Hablar con Él, cual amigo habla con su amigo, cual hijo habla con su padre, poder hablar con el Eterno. Pero una barca representa una iglesia, una familia o una vida. Y no importa la tempestad que se levante, porque si el Señor está en la barca y nosotros tenemos comunión con Él, Él hará que la condición cambie. En este pasaje se declara: y había también con Él otras barcas. Es decir, amado hermano, que el Señor de alguna manera nos deja ver que cada una de las barcas que Él tiene escritas en su palabra tienen una enseñanza para nosotros. Pero hoy vamos a revisar algunas de ellas. Y en el libro de Juan, en el capítulo 6, verso 24, se declara lo siguiente: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. En el siguiente verso se muestra que le encontraron, pero me impresionó que al ver en las raíces hebreas este nombre llamado Capernaum significa aldea confortable, como protegida por murallas, dice también entre sus significados. Y esto nos deja ver que cada barca ministerial tiene que llevar la ruta hacia Cristo.
Y Él siempre estará en la aldea confortable, protegida por murallas. Si nosotros con nuestras barcas familiares, las barcas de nuestras vidas, vamos hacia Cristo, vamos a encontrarnos en una aldea confortable y protegida por murallas, porque esto es lo que significa Capernaum. Y la Biblia deja ver que entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Siempre que vayamos con esa ruta, con esa visión de encontrarnos con Cristo, vamos a llegar a la aldea confortable, protegida por murallas. Eso significa Capernaum. Pero tenemos que tener esa intención de llegar a Cristo. Hay gente que toma cualquier barca solo por ser barca. Hablaba con algunas gentes y he escuchado a un par de personas por ahí que me han dicho, gente que ha estado entre nosotros, que ha estado en esta barca de salvación que el Señor ha puesto en este lugar, y me cuentan que han andado por ahí en otras barcas. Pero el asunto es que yo sé muy bien que esas barcas de las cuales se han ido a meter no van hacia Capernaum, donde está Jesucristo, en aquella aldea confortable y protegida por muros, sino que va hacia María, va hacia los ídolos, van con sus barcas, amado hermano, hacia la perdición. Pero usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres de visión para que entendamos que aunque muchas barcas nos inviten a abordarlas, no todas van a Capernaum, donde se encuentra uno con Cristo. Usted y yo tenemos que darnos cuenta que una barca, amado hermano, lo lleva a uno o a Cristo o a las tinieblas. No hay más que decir. La ruta, amado hermano, mire que qué tremendo que a veces uno se arriesga. Yo recuerdo que hace varios años con Jennifer, estando bien chiquitita ella, tenía no sé si unos 8 años, 8 o 9 años, yo no sé nadar, amado hermano. Nunca, será una de las cosas que yo tengo que aprender algún día, y digo yo, no me voy a ir de esta tierra sin antes aprender a nadar. Pero cometí el gran error, amado hermano, de subirme en una pequeña barca, una lancha de esas que dan algunas vueltas turísticas ahí, y nos fuimos, nos pusieron algo ahí de protección y dimos una vuelta y fuimos a rodear un barco. Cuando terminamos y ya llegamos a la orilla, digo yo en mi mente, qué irresponsabilidad la que yo acabo de cometer. Yo no sé nadar, si nos damos vuelta, ¿quién va a salvar a la niña? Cada quien mira por sí mismo, ¿verdad? A la hora de la hora, digo yo, qué irresponsabilidad cometí. Y creo que no lo volvería a hacer. Pero mucha gente comete la gran irresponsabilidad de entrar en barcas que no van hacia Cristo. Caminan, amados hermanos, en esa muchedumbre de agua que puede representar la doctrina, pero que muchas veces no enseña con claridad quién es el camino verdadero y quién es la vida. Porque ahora mucha gente tiene barcas, pero no todos van hacia Cristo, no todos van a Capernaum. Y esto es tremendo porque así ocurre, amado hermano, la perdición de la gente. Mire, la religión tiene sus barcas, pero ha llevado a miles y miles y quizá millones, y creo que no me equivoco, millones al mismo infierno. Pero Jesucristo no es una religión, Él es una relación. Y si nosotros vamos hacia Él, tenemos que tener cuidado que quien conduce la barca vaya hacia Él verdaderamente. Si usted va al libro de Jonás, usted se dará cuenta, aquel profeta muy famoso entre las historias de los niños, pero mientras yo leía esto, decía en mi corazón, a veces caricaturizamos lo que le pasó a este profeta, pero esto fue profundo, fue terrible. Jesucristo habló de lo que le pasó a Jonás. Pero en el libro de Jonás, capítulo 1, verso 2, se dice en adelante: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y vea que a nuestra ciudad de San Pedro Sula le llaman también la gran ciudad. Sigue diciendo: y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Verso 3:
Y Jonás se levantó para huir, dice textualmente, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave. La versión Jerusalén dice un barco, y dice que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, cosa que era ignorancia para él, porque de la presencia de Jehová nadie puede huir. Barcas hay muchas, pero aquí vemos que no todas van hacia donde Dios quiere, y Jonás es un vivo ejemplo de eso, amados hermanos. Hoy en día hay muchos que lo único que quieren es la experiencia de estar en una barca, no les importa hacia dónde vaya. Algunos es porque tienen la mirada puesta en alguien que está en esa barca, que no es Cristo, tal vez alguna joven o algún joven. Eso ocurre. Hay personas que no les interesa hacia dónde va la barca, sino algo de la carne que está en la barca. Eso ocurre. Pero los que no se aseguran, amado hermano, de la doctrina de una iglesia, terminan dándose cuenta que van mal. Si leen la escritura, por supuesto, porque algunos tienen la Biblia como adorno, no la escudriñan. Algunos solamente les dicen ciertas reseñas bíblicas, pero no viven la escritura como es inspirada. Mire que hay gente que puede decir, por no escudriñar la palabra, puede decir: hermano, quememos peticiones. Eso no está en la Biblia, amado hermano. Quememos peticiones en una olla, pero déjeme decirle de que tenemos que ver en el libro que tiene la barca como un mapa para llegar al lugar. ¿Cuántos dicen amén? Al puerto seguro. Algunos pueden decir: hermano, yo si voy donde las hermanas no usan el velo, pues yo tampoco lo uso, dicen algunas. Déjeme decirle que la palabra de Dios no es solamente para una barca, es para todas las barcas que van hacia Cristo. Y cuando alguna de ustedes va a un templo y sale con eso, déjeme decirle, se salió de la palabra. Aunque lo hayan escuchado de boca de alguien que tiene renombre, la palabra no lo aprueba. Porque cuando una hermana va a otro lugar y no usa su velo, cuando la Biblia enseña que la mujer que ora o profetiza que se cubra la cabeza, entonces está valorando más el qué dirán que la palabra misma de Dios. Pero si vamos en la barca hacia Cristo, vamos a dar ejemplo para que otros digan: ellos van bien, ellos van correcto, ellos están haciéndolo como dice el libro, como dice la escritura. Ellos llevan bien la ruta y servimos como un ejemplo. Otros pueden de alguna manera decir: yo solo me congrego cuando tengo tiempo. Revise quien piensa así, si verdaderamente va dentro de una barca o va nadando solo. Y déjeme decirle de que solo dentro de una barca se puede llegar. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a levantar como un pueblo ordenado. ¿Cuántos dicen amén? Otros podrían decir: bueno, yo, hermano, solo me sujeto a Dios, solo Él es mi pastor. Pero la escritura nos deja ver que Él puso pastores y que hay que sujetarse a ellos. Él ha puesto autoridades. Entonces, cuando empezamos a hacer todas estas cosas, pareciera que no estamos, amado hermano, revisando el libro de instrucciones para poder conducirnos bien. Pareciera de que no estamos, amado hermano, tomando en cuenta todo lo que Dios nos dice, porque con sus instrucciones es que nuestras barcas van a llegar a puerto seguro. Sigamos leyendo en este mismo libro del profeta Jonás. En el verso 4 se declara: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Vean las consecuencias de no tomar la barca o la nave correcta. Es decir, que Dios mismo puede estorbar los proyectos que están fuera de su propósito. Los proyectos que están fuera de su voluntad, Él mismo los puede detener por no seguir sus instrucciones. Verso 5. Y los marinos tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos.
Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Al principio vimos que quien dormía era nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque no hablaban con Él. Él se durmió. Aquello ocurrió en una barca. Aquí vemos otra barca. Pero quien se duerme es el necesitado. Cristo, en la barca que vimos al inicio, Él no necesita de nosotros. Pero aquí vemos un necesitado que iba en una barca, pero Él se duerme cuando tenía que buscar la presencia de Dios. Me llamó la atención que en el arca de Noé, Dios le dio instrucciones para que hiciese dentro del arca aposentos. Eso tipifica, amado hermano, crear lugares dentro de la arca donde cada quien pudiera tener una comunión con Dios personal. Pero vemos que este profeta se duerme y termina, amado hermano, en el vientre de un gran pez, que algunos se recordarán de lo que le enseñaron en la escuela dominical y creerán que es un pez inofensivo. Amado hermano, fue terrible para Jonás. Jonás habló que los cerrojos se habían cerrado. Él ya se sentía en un estado, amado hermano, terrible. Lea usted en el siguiente capítulo la oración de Jonás. Es una oración terrible, porque él no experimentó cosas fáciles, amado hermano, porque él se subió a la barca equivocada. Y esa barca, usted puede darse cuenta que dice que cada uno clamaba a su Dios. Habían diferentes creencias. Por eso cada uno clamaba según creía cada uno. Y a mí me impresiona cómo esto es profético. Fíjese que hoy por hoy esa situación o ese movimiento llamado ecumenismo, que es la unidad de las religiones, no importando la doctrina, no importando la creencia, se llama ecumenismo. Y qué tremendo es que el símbolo del ecumenismo es una barca. En estos días, en este tiempo, significa que es profético. Lo que le ocurrió a Jonás en aquella barca, donde cada uno clamaba a su Dios, ocurre hoy en el ecumenismo que se está desarrollando en este tiempo. Ocurre porque hasta tiene ese símbolo mismo de una barca. Ellos dicen todos adoramos a Dios. Eso es mentira. Solo hay un camino, una verdad y una vida, y nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. Que no vengan a inventar aquellos que dicen que por Mahoma, aquellos que dicen que por Buda, o los que dicen que por Gandhi, o los que dicen que por María, o los que hablan de ese tipo de intermediarios. Déjeme decirle que quien salvó mi vida, quien me ha sanado, quien me ha restaurado, quien cambió mi manera de pensar, quien le dio un giro total a mi vida, fue Jesucristo. No fue Buda, no fue Mahoma, no fue Gandhi. Solamente el Espíritu de Cristo fue quien hizo ese cambio en mi vida. Por eso Él es el camino. Yo lo he experimentado. Yo lo he visto, amado hermano, en mi vida, cómo cambiarme de barca. Nínive era un lugar al que Dios quería manifestarle su misericordia. Pero este varón llamado Jonás viene y, creyéndose inteligente, toma la ruta hacia el otro lado, hacia Tarsis. Si nosotros no nos subimos en la barca correcta, creyéndonos más inteligentes que Dios, podemos terminar en el vientre de un gran pez, amado hermano, emproblemados, y algunos en el mismo infierno. Estudie la oración que en un momento de angustia hizo Jonás. ¡Qué terrible! Seguramente él sentía que ya Dios no quería más con él. Creo que él experimentó lo que experimenta el que muere totalmente, por lo que él dice. Es tremendo, le recomiendo que lo lea, es profundo. Eso está en el capítulo 2 del libro de Jonás. Pero hoy por hoy, amado hermano, vemos Jonases que ellos van hacia sus propios destinos, no al destino que Dios quiere para su vida. Dios, amado hermano, ha trazado un plan de bendición para usted y para mí, pero de usted o de mí depende si vamos a alcanzar esa bendición con obediencia. La gente hoy por hoy, amado hermano y hermana, la gente hoy por hoy
quiere seguir sus propias rutas y no la de Cristo. Esto me recuerda a aquel pasaje que está en la Biblia y que dice que 7 mujeres tomarán a un hombre y le dirán que ellas van a comer su propio pan y van a usar sus propios vestidos. Ellas solo querían que él limpiara sus nombres de alguna manera, que le diera honra a sus nombres. Está en la Biblia. Pero déjanos. Y decían ellas, nosotros comeremos nuestro pan y usaremos nuestras vestiduras. Ellas estaban diciendo, nos alimentaremos de lo que nosotros queremos y nos vestiremos como nosotros queremos, solo déjanos llevar tu nombre. Hoy por hoy así pasa. Hay gente que dice, yo voy a conducirme hasta donde yo quiera, como yo quiera. Le hemos consultado al Señor. Hemos dicho, Señor, toma tú la decisión por mí. Le hemos dicho, Señor, ¿lo apruebas o no lo apruebas? Porque muchas veces nosotros tomamos direcciones que no son las que Dios quiere. Por ahí hasta nos damos cuenta por la Biblia que había un lugar donde fue el Espíritu Santo que no le permitió a unos apóstoles llegar. Y ellos lo intentan y Dios no se los permite. Querían ir en la ruta equivocada. Era en otro lugar donde Dios tenía la necesidad. ¿Está conmigo? Entonces tenemos que buscar la voluntad de Dios para terminar en puerto seguro y no terminar, amados hermanos, como terminó el Titanic. Algunos dicen por ahí que fue un torpedo. Algunos dicen que fue otra cosa. Pero qué terrible, amado hermano. Más de 100 años tiene de haber ocurrido eso. Y eso fue terrible. Terrible. Murieron cantidades de gentes. Algunos por ahí cuentan que los dueños o el constructor, perdónenme que no tengo exactamente el dato, pero uno de los cercanos a ese proyecto dijo, este barco ni Dios lo puede hundir. Y en su primer viaje se hundió. Porque, amado hermano, si hay algo que le agrada a Dios es que nos dirijamos bajo su voluntad. Si algo yo estoy seguro, amado hermano, es que buscando su voluntad, aunque los vientos hagan nuestras barcas para un lado o para el otro, vamos a llegar a puerto seguro bajo su dirección. ¿Cuántos dicen amén todavía? Dele palmas al Señor si usted lo cree, amado hermano. Hebreos capítulo 11, verso 7. Vamos a leer sobre una de las embarcaciones más famosas de la Biblia. Hebreos 11, 7. Vamos a leer sobre el arca de Noé. Una de esas barcas más famosas que da que hablar hasta entre el mundo científico de hoy en día. Han encontrado pruebas que encalló allá en el monte Ararat. Pero dice aquí en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El arca de Noé es quizá la más famosa de las barcas, pero es interesante que para que esa barca se construyera tuvieron que haber varios elementos muy importantes en la vida de Noé. Aquí se declara que él era un hombre de fe, porque aquí dice por la fe. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos preparar nuestras arcas si no tenemos fe. Muchos tal vez creerán que el arca era para que todos los que oían el mensaje de Noé entraran, y no era así. Este pasaje nos deja ver que él con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Es decir, amado hermano, que él estaba dando un testimonio y mostrando un modelo a seguir, pero en realidad, amado hermano, lo que tenía que pasar era que los demás tenían que construir sus propias arcas de acuerdo al modelo. Entonces este hombre era un hombre de fe. Mire, él creyó
fue advertido del diluvio en un tiempo donde nunca había llovido en la tierra. Lo declara en el capítulo 2 de Génesis, en el capítulo 2, versos 5 y 6, se declara que había un vapor que irrigaba la tierra. Dios no había hecho descender lluvia aún a la tierra. Y en ese tiempo que ocurría solamente por medio de ese vapor la irrigación, Él le cree a Dios que va a haber un diluvio. Usted y yo podemos creer más porque conocemos la lluvia y hemos visto tremendos huracanes y hemos visto cosas terribles, pero Noé nunca lo había visto, pero creyó. Entonces, amado hermano, esto es algo que nos deja a nosotros una gran enseñanza, porque hoy por hoy nunca se ha visto llover fuego, aunque a Sodoma y Gomorra le llovió fuego, pero en nuestros tiempos creo que no hemos visto nada más que lo que registra la Escritura. Pero va a llover fuego. Va a llover fuego, porque el próximo diluvio que viene, amado hermano, no va a ser de agua. Dios promesa que no vuelve a hacerlo con agua, será con fuego. Pero las Escrituras declaran que con temor preparó el arca. Ese es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Él tenía ese elemento. Si usted no tiene temor a Jehová, su arca no va a estar lista nunca. Pero aquella arca, la Biblia dice que la preparó para que su casa se salvase. Y esto nos habla a nosotros del enfoque principal que debemos tener para nuestras familias. Noé predicó por más de 100 años. Mire, yo tengo de predicar más de 10 años, hermano. Ya llevaré unos 12 años quizá predicando. Y son muchos los que se han convertido. Pero donde está mi éxito, amado hermano, es en que mi familia se salve. Como en Noé. ¿De qué le sirve a un hombre ganar al mundo, pero que sus hijos se pierdan o que su esposa se pierda? En el tiempo final veremos dos tipos de familias. Una a la manera de Noé, donde se salva él con todo lo suyo, y una a la manera de Lot, donde solamente se salva él, sus hijas, pero su esposa no se salva. En los tiempos finales se darán esos dos tipos de hogares, esos dos tipos de familia. Pero Noé salvó su familia y se convirtió en un ejemplo. Dios lo metió en el capítulo de los famosos héroes de la fe. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Solo salvó 8, contándose a él. Oiga esto, y Dios lo tomó como un gran ejemplo. Hay un principio, amado hermano, que es primero Dios, después la familia, después la iglesia, después los amigos. Eso, amado hermano, es un principio bíblico. Primero Dios, después la familia, después la iglesia y después los amigos. Pero si usted ama a su familia, entonces usted la llevará a la iglesia. ¿Está conmigo? La llevará al arca. La llevará a esa barca que va hacia la misma presencia de Dios. En el libro de Génesis se declara que le dijo el Señor en el verso 14: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea, por dentro y por fuera. Esto nos habla de un cuidado especial para que no entre el agua del juicio. Una versión dice que la va a calafatear con betún. Es decir, amado hermano, que esas ranuras en la madera Él las iba a sellar, y ese juicio, esa agua del juicio no iba a ingresar al arca. Eso nos habla del cuidado que nosotros debemos de tener con nuestras familias. Nos habla, amado hermano, de calafatear con brea. Es tremendo, pero cuando habla de aposentos, eso me habla de la relación personal que cada quien debe tener con Dios. Porque el Señor Jesús también dijo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y el Señor le dice a Noé que haga aposentos en el arca. Es porque cada uno dentro del arca tenía que tener una relación personal con Dios.
Él los metió al arca. Pero si ellos no tenían una relación personal con Dios, por eso fue que cuando el arca baja a nivel tierra porque se fue el agua y pasó el diluvio, hubo un pecado. Mire, Noé cometió pecado y cometió también alguien de su familia pecado. Porque la Biblia nos muestra que cuando él baja, dice la Escritura en el capítulo 9, en el verso 20, después comenzó Noé a labrar la tierra. Dentro del arca, él estaba, amado hermano, enfocado en las cosas del cielo. Habían aposentos dentro del arca. Pero dice la Escritura, después comenzó Noé a labrar la tierra. Se le voy a poner un paréntesis ahí. Comenzó a enfocarse, a ocuparse, a preocuparse más por las cosas de aquí que las del cielo. Y dice, y plantó una viña. Verso 21. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Dentro del arca él tenía comunión con Dios. Se sale del arca y se va a emborrachar. Y la consecuencia fue que uno de sus hijos vio su desnudez. Entonces, dentro del arca estamos seguros, dentro de la presencia de Dios estamos seguros. Una iglesia también es un arca, amado hermano. ¿Sabía usted que el lugar más seguro en el planeta Tierra, los lugares más seguros son los templos cristianos? ¿Sabía usted? Las posibilidades de morir en un templo cristiano son mínimas, menos del 5% de posibilidades. Y las muertes que se dan dentro de los templos es porque la persona haya alcanzado una edad muy avanzada y su corazón deje de funcionar dentro del templo. Se habla que allá en los lados de Israel querían matar a unos supuestos terroristas y lo que hicieron fue meterse a un templo y salvaron sus vidas porque no los entraron a sacar dentro del templo. Solo lograron meterse a un templo y no los lograron matar. Se salvaron porque las gentes respetaron ese lugar. Pero hay muchos, amados hermanos, que no buscan del Señor teniendo arcas en los alrededores de sus casas. Esto es tremendo. Mire que cuando usted medita en el arca de Noé, usted se da cuenta que dentro de esa arca pasaron mucho tiempo. Y estando dentro del arca, imagínense por un momento los olores que ellos percibían, los aromas que habían dentro del arca no eran aromas buenos. Ya se imagina, amado hermano, cómo olía dentro del arca. Seguramente eran olores fétidos, hermano, pero estaban a salvo. ¿Qué significa eso? Es mejor aguantar los olores dentro del arca que el juicio fuera del arca. Es mejor aguantar, amado hermano, los problemas entre nosotros, entre hermanos en Cristo, pero dentro del arca, que salirnos del arca e ir a recibir el juicio con los del mundo. Algunos dicen, ya me voy al mundo porque me fallaron. Sí, pero en el mundo viene juicio y hoy ya no viene de agua, viene de fuego. Y dentro del arca, aunque olores fuertes, problemas difíciles, quizá dormir era difícil porque los animales también de alguna forma despertaban, había algo terrible, pero estaban salvos. ¿Está conmigo? Pero hay gente que dice, no, en la iglesia hay hipócritas. Yo le voy a decir algo, es cierto, en las iglesias hay hipócritas, pero hipócritas que ya están en las manos de Cristo para ser limpios, para ser libres. ¿Cuántos dicen amén? Mientras que afuera hay hipócritas haciéndose cada vez más hipócritas. Entonces es mejor estar aquí donde Dios está purificándonos, está sanándonos, está libertándonos. Es mejor estar dentro del arca y aguantar esos aromas tan terribles, esos olores fétidos que a veces se sienten en los lugares encerrados, pero es mejor estar ahí que estar en la condenación. Voy acercándome al final del mensaje. Vaya al libro de los Hechos en el capítulo 27, en el verso 14 y verso 15. Dice en el libro de los Hechos, cuando lo tenga me contesta con un amén. Los que leen la escritura más son los que más rápido encuentran los libros, ¿verdad? Hechos 27, 14, verso 15.
Pero no mucho después, dice la Escritura, dio contra la nave. Esa palabra nave es lo mismo que barco. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo, oiga bien, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Se habla de ese viento huracanado llamado Euroclidón. Y este pasaje me habla de lo que muchas veces ocurre en muchas vidas, que les llegan potentes vientos huracanados y son arrebatados sin poder poner proa. Pero en las Escrituras también se declara que hay un ancla. Y la Biblia lo dice de esta forma: la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros. Amado hermano, déjeme decirle que esa esperanza que nosotros tenemos en Cristo no es como la esperanza del mundo. La esperanza del mundo, ¿cuántos están en el mensaje? Porque no nos vaya a pasar como en el catolicismo, que la gente solamente llegaba, el cura lero un gran rato, salían igual a seguir viviendo las vidas como querían. Amado hermano, hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz de Cristo. Dice amén todavía. El ancla es la esperanza que tenemos en Cristo, pero esa esperanza que tenemos en Cristo no es una esperanza como la que el mundo tiene, que el mundo le llama esperanza a un sentimiento que quizá tal vez algo ocurra, pero la esperanza bíblica es una promesa. La esperanza bíblica es un sentimiento de que algo llegará en el tiempo de Dios y que Dios no fallará. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí dice en la Escritura, lo dice en el libro de Hebreos en el capítulo 6, la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Es decir, que el alma es como una barca, en sentido simbólico, que pueden llegar vientos huracanados y la pueden hacer de un lado para el otro. Pero si tenemos la esperanza en Cristo, esa esperanza que es firme y que es segura, como dice la Escritura, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros, dice la Escritura, no nos hundiremos entonces si tenemos a Cristo como nuestra ancla, si tenemos su esperanza en nuestras vidas. ¿Está conmigo? Amado hermano, pero usted y yo hemos visto que nuestras barcas se hacen para los lados. ¿A cuánto les ha pasado eso? Es tremendo. Yo he sentido unas mareas pesadas. Han llegado euroclidones a quererme desbaratar la barca. Pero déjeme decirle, amado hermano, que está anclada con Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero el que no tiene el ancla, llegan los vientos y les pasa, como dice en este libro los Hechos, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, oiga bien, dice, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Así les pasa a muchas almas. Se las lleva el viento por donde quiere. Euroclidón se las lleva por donde quieren, porque no tienen el ancla. Es tremendo. No tienen ancla. Hermano, no sé cómo está su vida, pero déjeme decirle, agárrese de Cristo Jesús el Señor, porque si no, lo van a hundir. Lo van a hundir. Y ya hundido, amado hermano, ¿sabe? Una de las cosas que mata a los que tienen esos naufragios es que cuando las personas se van hundiendo, el peso del agua lo empiezan a sentir, son como comprimidos, porque el agua pesa, entre más se baja, mayor peso es del agua. Entonces todo ese peso del agua cae sobre la misma persona, termina siendo destruida. Entonces
Pero si tenemos, amados hermanos, nuestras vidas ancladas a Cristo, estamos seguros. Voy finalizando con el libro de Mateo, en el capítulo 14, verso 33. Solo vamos a leer ese verso, porque ahí podemos darnos cuenta el objetivo, amados hermanos, que Dios tiene para nosotros y cómo se deben usar las barcas. Mateo 14, 33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Ahí tienen que llegar todas las barcas, a Cristo. El arca de su vida, el arca de su matrimonio, el arca de su familia, de su trabajo, de su iglesia, tiene que llegar a Cristo, adorarle y decir verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Vamos a orar en esta bendita noche. Póngase de pie, amado hermano y hermana. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias, Señor amado, por tu palabra. Te bendigo, Señor, y declaro que confío en ti y que mi confianza, Señor, está puesta en tus manos. En el nombre de Jesús, te encomiendo, Señor, mi vida, mi familia. Te encomiendo, Señor amado, cada parte de nosotros, la congregación. Queremos llegar a puerto seguro, Señor amado. En el nombre de Jesús, tú conoces los vientos que se levantan contra nuestras vidas, contra nuestra familia, Señor. Hoy te hablamos para que no duermas dentro de nuestras barcas y tú reprendas, Señor, los vientos y se haga grande bonanza como lo hiciste, Señor, en aquel momento. En el nombre de Jesús, Señor amado, despiértate, Señor, en nuestras barcas. Tú conoces, Señor amado, las batallas, las luchas, las pruebas. Despiértate, Señor. Clamamos a ti para que no duermas, porque en la comunión contigo, Señor, hay bendición. En el nombre poderoso de Jesús, sabio y eterno Dios, aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús.